Hola amigos, mi nombre es Edgar Diego Erazo Caicedo. Yo soy colombiano, vivo en una ciudad que se llama Ibagué y allí soy profesor en la Universidad del Tolima, una universidad pública, estatal. Allí soy docente del Departamento de Psicopedagogía dentro de la Facultad de Educación. Me encuentro adelantando desde el pasado mes de mayo una estancia postdoctoral con el equipo de investigación de historia latinoamericana que lidera el doctor Alejandro Schneider, con la colaboración del doctor Pablo Bomaro, quien es la persona que está más directamente relacionada con el proceso que estoy adelantando. Mi intención era haber conversado con ustedes personalmente, pero se presentó una dificultad que es inherente a la investigación que estoy desarrollando. Necesito estar a finales del mes de junio en Colombia adelantando un proceso de recolección de información y tengo algunas citas agendadas para ello, puesto que uno de los compromisos más importantes que he asumido con los docentes antes mencionados, con este equipo de investigación, es contribuir a esclarecer la historia del conflicto armado en Colombia y el reciente proceso de paz, que es precisamente el asunto sobre el cual voy a dialogarles en estos 3/4 de hora. Aspiro poder conocerlos personalmente en algún otro momento o que a través de correo electrónico que se los puede facilitar el doctor Bomaro podamos intercambiar opiniones en torno a esta temática. Yo quisiera tomar como punto de partida más bien una pregunta para hacerles a ustedes, en el sentido de cuál es la imagen que los medios de comunicación de su país les ha transmitido sobre el conflicto o los conflictos, no solamente armados, sino sociales, que se han venido sucediendo en las últimas décadas en Colombia. Es probable que algunos de ustedes solo tengan esa imagen dada por medios de comunicación masivos y por internet recientemente, por un lado, aunque es probable también que algunos de ustedes se hayan acercado por la vía de la lectura a algún texto especializado a lo que sucede con ese país. Entonces, ese es el punto de partida, el imaginario creado por los medios de comunicación y por el diálogo o la conversación cotidiana en donde las personas del común se han hecho una imagen sobre el asunto y la comparten, a veces mediada por prejuicios. Es por ese motivo que aspiro poder brindar una visión un poco más cualificada, la cual viene dada, por un lado, por el hecho de mi nacionalidad, de que he vivido personalmente mis casi 50 años de vida en medio de ese conflicto o de ese conjunto de conflictos, y por el otro lado mi formación en filosofía, pedagogía y ciencias sociales me ha permitido comprender mejor estas dinámicas históricas ligadas al conflicto armado y a los conflictos sociales de Colombia y más recientemente al proceso de paz, asunto que me interesa mucho, sobre todo para articularlo a lo que sería una educación para el posconflicto, una educación para la paz y ya no para la guerra. El punto de partida cronológico que voy a tomar es el año 1948, no necesariamente porque ahí se origine el conflicto, porque varios historiadores consideran que las raíces del conflicto, de ese conflicto armado,
vienen desde antes. En efecto, Colombia es una nación que desde su génesis como república independiente, por allá en la segunda independencia que data de 1819, incluso en el periodo entre las dos independencias, entre 1810 y 1819, ya presentó el fenómeno de la guerra civil, el enfrentamiento en esa época entre centralistas y federalistas, y las guerras civiles que ya para el siglo XX, que llegan incluso hasta el siglo XX, con una figura que se llamó la Guerra de los 1000 días en los primeros años del siglo XX, nunca han dejado de acompañar a Colombia. Adoptó una nueva forma que fue la guerra de guerrillas, para lo cual tomo como punto de referencia cronológico 1948. ¿Qué sucedió ese año? Para inicios de año había un proceso preelectoral presidencial y estaba en el poder el Partido Conservador. Los liberales, que eran su contraparte, tenían varios precandidatos que aspiraban a hacerse con la candidatura oficial del partido y poder competirle al candidato conservador que hubiera en su momento y así equilibrar las fuerzas. La izquierda no era muy fuerte en Colombia. Por un lado, pues se presentaba el fenómeno del Partido Comunista, un partido pequeño pero que hacía presencia, y por el otro lado, dentro de los liberales había una vertiente de izquierda que con el tiempo vino a denominarse el movimiento de izquierda liberal. En esa vertiente, un poco más socialista de los liberales, se encontraba un precandidato que había sido alcalde de Bogotá, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que tenía un discurso populista muy fogoso que atraía a las masas, y calculan los historiadores que de no haberse presentado su asesinato habría llegado a la presidencia de la República. Pero precisamente el 9 de abril se sucede su asesinato, y a partir de ese momento las turbas populares en Bogotá se volcaron a las calles, produciendo un estallido social muy fuerte, conocido con el nombre del Bogotazo. Se hallaba presente en Bogotá por esos días el joven Fidel Castro, que estaba en una conferencia panamericana de estudiantes, y hay toda una revuelta poderosísima por las calles de Bogotá, donde cometieron saqueos, asesinatos, la fuerza pública no podía contenerlo, y en algunas otras partes del país, también como reacción a la muerte del caudillo, hubo conatos también similares. Después de eso, los conservadores que estaban en el poder radicalizan más sus posiciones de fuerza y comienza un proceso de guerrillas liberales en algunas partes del país, ya que consideraban que el gobierno conservador no daría las garantías para que los liberales llegaran al poder. Estas guerrillas liberales intentaron enfrentarse con el ejército, pero los conservadores también crearon unas fuerzas paramilitares que desde la sombra y en connivencia con las fuerzas del Estado persiguieron a los liberales, y ese periodo, que duró hasta en la frontera entre los años 50 y 60, estamos hablando de más de 10 años, fue muy cruel en los campos colombianos, particularmente en los departamentos del Valle del Cauca, del Tolima y en algunos otros, eje cafetero, pero particularmente esas regiones fueron las más afectadas por esa violencia que no solamente atacaba a los guerrilleros liberales, sino que mataron a muchos civiles, incluidas mujeres indefensas, niños, solo por el hecho de que estaban en alguna zona de influencia de las guerrillas liberales. Con la llegada al poder de un dictador, el militar Gustavo Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, célebre entre otras porque
adelantó unos programas de gobierno desarrollistas que permitió el desarrollo de infraestructura, de algunos programas sociales, por un lado, pero por el otro lado, también tristemente célebre por una masacre estudiantil en la Plaza de Toros de Bogotá, haciendo cierto parangón con lo que fue en algún momento también esa masacre estudiantil que hubo en Ciudad de México. Rojas Pinilla logra, y también la junta militar que le sucedió 3 años después en el poder, ese periodo de transición de militares logra algunos acuerdos con las guerrillas liberales. Estas terminaron desmovilizándose, la mayoría de sus líderes, cuando estuvieron en la vida civil, fueron asesinados, y estos liberales logran un acuerdo con los conservadores que con el tiempo, con una firma oficial, se llamaría el Frente Nacional, mediante la cual establecían que por un periodo de 16 años se iban a alternar. En Colombia los periodos presidenciales son de 4 años, se iban a alternar cada 4 años el poder. Es decir, que en los primeros 4 años el presidente iba a ser liberal, para los siguientes 4 años iba a ser conservador, después liberal, y así, en una alternancia en el poder para lograr aclimatar la paz. Eso fue lo que se llamó el Frente Nacional, y muchos historiadores y sociólogos identifican en esa alternancia en el poder entre esos dos partidos fuertes una de las causas por las cuales se llegó a la intolerancia política en Colombia, porque fuerzas distintas, sean de izquierda o no tenían cabida dentro del ajedrez político de la nación. Hacia el final de ese pacto, ya para el último periodo concertado del Frente Nacional, se presentó como candidato presidencial el general Gustavo Rojas Pinilla, ya siendo civil, un general retirado. Fundó un partido que aspiraba a ser representativo de las dos fuerzas políticas más grandes y de terceras fuerzas. Por eso la bandera de su movimiento, que se llamó la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, tenía una franja azul, en el centro una franja blanca y abajo una franja roja. Dentro de esa Alianza Nacional Popular había algunos líderes de izquierda que veían en la posibilidad de que Rojas Pinilla llegara al poder la posibilidad de una apertura democrática en el país que beneficiara a todos. El otro candidato era el conservador Pastrana Borrero, padre de alguien que posteriormente fue presidente también, de Andrés Pastrana. Estaba de presidente el doctor Lleras Restrepo, y el día de las elecciones se empezaron, estamos hablando del día 19 de abril, la muerte de Gaitán fue un 9 de abril, un 19 de abril de ese año 1970, cuando se cierran las votaciones, se comienzan a dar boletines de prensa por radio, y en los boletines de prensa que se iban anunciando iba punteando las elecciones Rojas Pinilla. Intempestivamente el gobierno de Lleras Camargo toma la decisión de parar el informe radial de estos reportes, queda en silencio todo, empieza una sensación de que se estaba fraguando un fraude, y en efecto al día siguiente, ya de día, cuando se hace un anuncio ya del 100% del escrutinio o del conteo de votos, y se anuncia que el ganador era el otro, Pastrana Borrero. Entonces hubo una insatisfacción popular de las bases de la ANAPO muy fuerte, y esa vertiente más de izquierda de la ANAPO decide convertirse en un movimiento guerrillero que se llamó precisamente Movimiento 19 de Abril, o a secas M19. Pero para ese momento, ya desde los años 60,
Ante este cierre de espacios democráticos se habían constituido tres grupos guerrilleros fuertes. El más grande de ellos, las FARC, que es el que recientemente firmó un acuerdo de paz y está en el proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil y de convertirse en un partido o movimiento político. Las FARC nace hacia el año 64 aproximadamente, 64-65. Por esa misma época ya se había también conformado una guerrilla con influencia de pensamiento eclesial, una combinación de esto que llamaríamos Iglesia Popular, más tarde Teología de la Liberación, más pensamiento marxista, una guerrilla que se llama el ELN, que aún existe, llegó a ser el segundo movimiento guerrillero más grande de Colombia y actualmente se encuentra en un proceso también de negociaciones de paz con sede en Quito. Y el otro era el EPL, las FARC, las siglas traducen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ELN traduce Ejército de Liberación Nacional y EPL traduce Ejército Popular de Liberación. Todos estos partidos, estos grupos guerrilleros tenían un tronco común de pensamiento marxista, pero en vertientes distintas del Partido Comunista, algunas de una vertiente más leninista, otras de una vertiente más trotskista, otras de una vertiente más cubana, más de influencia del Partido Comunista cubano, etc. Y en el caso de tardíamente, para el 71-72, cuando nace el M-19, una especie de izquierda criolla o de izquierda con un pensamiento más autóctono colombiano y no tan alineado a esas vertientes de fuera. El caso de las FARC, que es el más emblemático, nace a partir de unos campesinos del sur del Tolima que habían sufrido masacres por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y que al no tener fuerza o forma de defenderse, se constituyen en una autodefensa campesina para resistir la presión de los bombardeos, incluso aéreos, del Estado colombiano. Después terminan denominándose así, rompen toda conexión con el Partido Liberal y terminan constituyéndose en una guerrilla claramente con orientación comunista y llegó a ser una guerrilla grande y muy fuerte. Ya para los años 80 teníamos en el espectro nacional un panorama con 5 grupos guerrilleros, los 4 ya mencionados, FARC, ELN, EPL, M-19, y nació un quinto grupo guerrillero más pequeño, más ubicado solamente en una parte de los departamentos del Cauca y del Tolima, de origen indígena, que llegó a denominarse Quintín Lame, en honor a un líder indígena de principios del siglo XX que hubo precisamente en esa región del Cauca y del Tolima. Incluso hicieron un intento de unirse en una gran organización, aunque respetara las diferencias, que se llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Algo parecido sucedió, si mal no estoy, en Salvador, donde hubo varios grupos guerrilleros, pero estos sí terminaron, tuvieron como un poco más de fortaleza en su unidad frente al accionar del Estado. Acá la Coordinadora Guerrillera no fue muy larga y no fueron muchas las acciones que lograron coordinar entre ellos, entre otras porque hacia finales de los años 80, concretamente a partir del año 1989, se dio unos procesos que permitieron, por un lado, la desmovilización del Quintín Lame, la desmovilización del M-19, la desmovilización de la mayor parte del EPL y la desmovilización de una parte del ELN. Con las FARC hubo a lo largo de la historia varios intentos por parte del Estado colombiano para o vencerlos militarmente, cosa que nunca logró, o por otra parte
una negociación que les permitiera una desmovilización decorosa y una incorporación política a la vida civil. Quizás uno de los más fuertes se dio hacia 1982, cuando llega a la presidencia de Colombia el conservador Belisario Betancur, aunque fue apoyado por otras vertientes políticas. Se desarrollaron en Casa Verde, un sector del departamento del Caquetá, en la selva, unas negociaciones muy fuertes en donde el representante de las FARC era Cano, quien después, cuando muere Tiro Fijo, lo sucedió en el liderazgo del ELN, de las FARC, y había unos representantes del gobierno. Fueron unas negociaciones que avanzaron con relativo éxito hasta cierto punto, pero llega un momento en que, debido a las acciones guerrilleras, el presidente Betancur decide acabar con el proceso de paz, bombardea Casa Verde, y ahí se truncó un primer intento que hubo de negociación para alcanzar la paz. Años después, casi finalizando los 80, hay un nuevo intento, y en esta ocasión la sede de las negociaciones con las FARC fueron en Tlaxcala, México. Ahí también Cano lideró el equipo negociador y se lograron algunos avances. También hubo un intento de negociaciones en Caracas, pero ni las de Tlaxcala ni las de Caracas prosperaron. Quizás uno de los intentos fallidos, pero que más logró avanzar, fue el que lideró Andrés Pastrana. Andrés Pastrana estuvo en la presidencia de la República entre los años 1998 y 2002. Desde antes y como parte de su campaña, vendió la imagen de que él sí iba a lograr una negociación exitosa de paz con las guerrillas, particularmente con las FARC. Incluso siendo candidato presidencial, aparece su imagen en la prensa, entrevistándose con Tiro Fijo, y una de sus primeras acciones después de posesionado fue instalar la mesa de negociaciones en San Vicente del Caguán, un municipio muy grande del departamento del Caquetá. Y es famosa en esa instalación de la mesa de negociaciones la ausencia de Tiro Fijo, lo que se llama en nuestra historia el fenómeno de la silla vacía. Ese municipio y otros 4 de alrededor se constituyeron por iniciativa del gobierno en una zona que se llamó de despeje, es decir, los militares salen de esos 5 municipios, se le deja a las FARC ahí el control del asunto, supuestamente para agilizar los procesos de negociación. Y a pesar de que estuvieron muchísimos meses sentados negociando, la agenda de 10 puntos no avanzó mucho en acuerdos, y por el contrario, las FARC se fortalecieron militarmente en el país y dieron golpes muy duros. Ya casi sobre la finalización del gobierno de Pastrana, y ante la frustración nacional, las críticas que se habían recibido, los asesinatos de algunas personas por parte de las FARC, algunos líderes, se toma la decisión por parte del Estado de acabar con el proceso de negociación. Hay una toma militar muy fuerte de los 5 municipios del área de despeje, y ahí se frustró. En el caso de estas negociaciones, quien lideraba el equipo negociador por parte de las FARC era Raúl Reyes, mismo que ya durante el gobierno siguiente, el de Álvaro Uribe, fue asesinado en una zona selvática de Ecuador, cercana a la frontera con Colombia, de la frontera sur de Colombia, donde efectivos militares traspasan la frontera y en territorio ecuatoriano bombardean el campamento guerrillero que allá había y dan de muerte al líder Raúl Reyes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, que va desde 2002 hasta 2010, porque él logró aprobar de una manera fraudulenta durante su periodo presidencial la figura de la reelección, que no existía en la Constitución, y por eso estuvo 8 años en el poder, porque además tenía y aún sigue teniendo una gran popularidad entre un segmento que es casi la mitad si no la mitad de la población colombiana, que se siente proclive a la derecha, que quiere mano fuerte con la delincuencia y con la guerrilla, que no quiere que se pierda la propiedad privada, etcétera. Con todas esas características que acabo de mencionar, lo reeligen de una manera mayoritaria, está 8 años en el poder, y se le dieron golpes fuertes a las guerrillas en general,
y particularmente a las FARC, una de ellas la muerte de este personaje que acabamos de hablar, de Raúl Reyes y de otros, y las estructuras guerrilleras que había antes de grandes frentes, de grandes campamentos, se acaban, ellos tienen que cambiar sus estrategias, mimetizarse mucho, ya no pueden volver a actuar con la misma contundencia militar que lo hacían en otras ocasiones, pero la promesa de Álvaro Uribe de acabar militarmente la guerrilla, pese a sus 8 años de mano fuerte, no lo logró y al término de su mandato la guerrilla seguía existiendo, las FARC seguían existiendo, siendo fuertes en algunas regiones del país, y el ELN igualmente. Le sucede en el poder el actual presidente, el presidente Santos, que en campaña contó con el apoyo de las fuerzas uribistas y dio a entender que él iba a continuar con la misma política. Pero ya una vez en el poder cambia su discurso y dice: voy a intentar la negociación de paz. Su hermano mismo, en negociaciones secretas con los negociadores de las FARC, logra unos acuerdos que se hacen visibles en un evento en Caracas, y como parte de esos acuerdos está que las negociaciones no se iban a realizar en el país, se iban a hacer de manera permanente en La Habana con equipos negociadores del gobierno y de la guerrilla, que se iba a guardar mucha discreción en las negociaciones, que solamente cuando hubiera avances importantes se iba a anunciar los acuerdos, por un lado, y que además las negociaciones se harían en medio de la guerra, de que mientras en La Habana se negociaba la paz, en el país el Estado y la guerrilla iban a seguir enfrentándose. Ya la guerrilla no tenía el mismo poder militar de antes, pero aún así seguía cometiendo atentados a poblaciones, a unidades militares, seguía ejerciendo secuestro extorsivo, ligado al negocio del narcotráfico, pero también seguía haciendo su labor política en las regiones en donde se encontraba, en las universidades públicas, e igualmente el ELN. A pesar de eso, 4 años de negociación que implicaron incluso también un segundo mandato presidencial de Santos, que es el que en este momento está adelantando, se logra ya acuerdos definitivos sobre los 6 puntos de la agenda. El primero de ellos, el tema agrario. No voy a hablar de los otros, o tal vez haga alguna alusión a los otros, pero el tema agrario es importante, porque cuando la guerrilla nace, a mediados de los años 60, una buena parte de la población colombiana estaba ligada al campo, pero en la propiedad rural estaba concentrada en pocas manos, y la mayor parte de los campesinos o no tenían tierra o tenían muy poca y vivían en unas condiciones de vida poco dignas. Entonces las FARC nacen con el sello de ser una guerrilla que iba a defender el principio de que la tierra es para los campesinos. Por eso el primer punto de negociación para ellos era un asunto de carácter histórico, que es: negociemos el asunto rural, negociemos el asunto de las tierras. Incluso anticipándose a eso, ya el gobierno Santos había creado una ley de tierras para devolver tierras a campesinos que las habían perdido a manos del conflicto armado, sobre todo por parte de grupos paramilitares, ley que sigue vigente. Pero ahora viene una nueva legislación mucho más fuerte y sólida, con base en los acuerdos de La Habana, que permitan que la propiedad rural en Colombia pueda ser más democrática. Se considera que eso es uno de los logros importantes de la negociación conjunta. El día de ayer, esta grabación la estoy haciendo hoy, 14 de junio, el día de ayer 13 o anteayer 12, se dio el proceso mediante el cual se culminó el 60% de entrega del armamento, porque las FARC tenían una diseminación geográfica grande en Colombia, por ende el armamento estaba también diseminado en muchas partes, se logró concentrar en unas caletas y la ONU ha estado recibiendo esas caletas, y se considera que a esta altura ya se ha entregado el 60% del armamento que poseían, y al término de este mes tienen que haber entregado el 100%, lo cual es un paso es un punto de no retorno en el problema de la guerra en Colombia. Uno de los indicadores significativos era que en la época en que más guerra hubo, que fue precisamente en la época del gobierno de Pastrana y en la época del gobierno de Uribe, el Hospital Militar de Bogotá recibía permanentemente heridos, muchos de ellos morían ahí en el hospital militar, militares que habían
caído en combate, y en este momento el hospital militar está vacío, no hay heridos de guerra, hay 0 militares muertos por meses y meses y meses, porque incluso antes de que se cerrara la negociación ya había entre el Estado colombiano y la guerrilla un acuerdo de no agresión militar, y entonces eso ha hecho que descienda de una manera abrupta el número de afectados por la violencia directa de las armas entre el Estado y la guerrilla. Obviamente en Colombia hay mucha muerte por la delincuencia común. Tenemos un fenómeno al cual me voy a referir y que en épocas pasadas ha puesto en peligro el proceso de paz y en este momento está poniendo en peligro la paz en Colombia, que es el fenómeno del paramilitarismo, que existía en esa época de la primera violencia a la que hice referencia, auspiciada por los terratenientes y por los conservadores. No se llamaban así en ese momento, no les daban el nombre de paramilitares. Este nombre viene a ser dado a finales de los 80, y el primero que públicamente les da esa denominación fue César Gaviria, que en ese momento era ministro de gobierno del presidente Barco. Después fue presidente de Colombia tras el asesinato del candidato liberal Galán. Él reconoció, siendo ministro de gobierno, que en Colombia había 130 grupos paramilitares. Estos grupos después se aglutinan en una gran coordinadora que se llamó las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy, habiendo pasado mucho tiempo, ya más de 20 años de haberse formado ese fenómeno, podemos hacer una mejor lectura histórica de cómo se originó, quiénes estaban detrás de ese paramilitarismo, qué le ha dejado a Colombia y por qué hoy se ha reactivado. ¿Quiénes lo formaron? Lo formaron lugartenientes del narcotráfico, por un lado, sobre todo el grupo que se llamó Cartel de Medellín, entonces gente asociada a ese negocio del narcotráfico del Cartel de Medellín, por un lado, pero también terratenientes, sobre todo de los departamentos de Antioquia y de Córdoba, aunque después aparecieron terratenientes de otras regiones, que algunos de ellos también tenían nexos con el narcotráfico. Entonces ellos, para ampliar su poder, de hecho lograron quitarle muchas tierras a campesinos y ampliaron así la base de su territorio, también para poder seguir controlando el negocio del narcotráfico y también para desplazar a la guerrilla de territorios que para ellos eran estratégicos y poder seguir en el control de sus negocios ilícitos, porque al del narcotráfico después le vino el de las extorsiones, pero sobre todo el de cobrarle a ciudadanos del común extorsión para supuestamente protegerlos de delincuentes y de la guerrilla. Ese enfrentamiento entre ellos, entre guerrilla y paramilitares, produjo muchas muertes, pero sobre todo produjo mucha guerra sucia. Estos grupos paramilitares mataron candidatos presidenciales, mataron defensores de derechos humanos, ciudadanos del común, y llegaron a utilizar en algunas épocas unas tácticas de muerte muy dolorosas, muy aterradoras. Por ejemplo, algunos de sus líderes llegaron a ser llamados los señores de la motosierra, porque utilizaban literalmente motosierras para desmembrar vivos a personas que consideraban auxiliadores de la guerrilla. El Estado aparentemente los combatía, pero nunca fue un compromiso fuerte el de su combate. Y ya siendo presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que hizo fue un proceso de negociación. No negoció con la guerrilla, pero sí hizo supuestamente un proceso de negociación con los grupos paramilitares en una población de la costa atlántica llamada Ralito. Allí se hicieron los procesos de negociación, que fueron relativamente rápidos, no fueron complicados, y como fruto de ellos hicieron aparentemente entrega de las armas, se desmovilizan. Los principales líderes guerrilleros tenían como fruto de los acuerdos
el beneficio de que si confesaban sus delitos, reparaban con sus riquezas los daños que le hicieron a la población, etc., tendrían un máximo de 8 años de cárcel, y ya la mayoría de ellos o los cumplió y ya salió, o hubo un momento en que fueron extraditados a los Estados Unidos porque tenían el compromiso que durante los 8 años de cárcel, que no eran cárceles del común, sino unas cárceles especiales para ellos, no debían cometer delitos, y algunos supuestamente no respetaron eso y por eso terminaron siendo extraditados. Digo supuestamente porque algunos de ellos que están extraditados en Estados Unidos han dicho que el motivo real de su extradición fue otro, para evitar que mencionaran los nexos del jefe de Estado y de su familia con ellos, con los paramilitares. Entonces, y los paramilitares de base, o sea, los combatientes de base, se desmovilizaron aparentemente sin mayores inconvenientes. Digo aparentemente porque al muy poco tiempo se formaron de manera atomizada en distintas partes del país unos grupos delincuenciales que seguían haciendo exactamente lo mismo, estaban armados, hacían extorsiones, controlaban narcotráfico, no se enfrentaban al Estado, ni lo hacen actualmente, no les interesaba enfrentarse a la guerrilla, cosa que sí hacían las AUCE, y vinieron en un primer momento a llamarse bandas criminales. Algunas de ellas han llegado a ser muy grandes y se sabe que el principal motor de su economía es el narcotráfico, aunque también han incursionado con mucha fuerza en lo que es la minería ilegal y en las extorsiones, lo cual les da mucha riqueza y poder. Algunas, por ejemplo, uno de esos grandes grupos llegó a llamarse las Águilas Negras, otros llegaron a llamarse los urabeños, y así con los rastrojos, con distintas denominaciones. Muchos de ellos los líderes de esos grupos pertenecieron a los antiguos paramilitares y antiguamente pertenecieron también a las fuerzas del narcotráfico, incluso llegaron a vincular a líderes guerrilleros desmovilizados dentro de sus fuerzas. Porque una política que, entre otros, adoptó el gobierno de Uribe fue la política de brindarle beneficios económicos a los guerrilleros que voluntariamente se desmovilizaran de la guerrilla y entraran a la vida civil. Uno de los efectos más dolorosos que produjo estos últimos 20 o 30 años en la guerra es el fenómeno del desplazamiento forzado. Esos grandes ataques de la guerrilla a poblaciones, esos grandes enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, el actuar a veces de terrorismo de Estado por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, violentando a la población civil, tanta muerte de líderes campesinos y de líderes sociales, de derechos humanos, hizo que mucha población, especialmente campesina, tuviera que abandonar sus tierras, sus parcelas, e irse a vivir a pequeñas y grandes ciudades. Grandes cordones de desplazados en condiciones infrahumanas se formaron en las principales ciudades de Colombia, principalmente Medellín, Bogotá, Cali y en algunas ciudades intermedias también. La cifra no es fácilmente calculable, pero supera con creces los 4 millones. Algunos calculan que entre 4 y 6 millones son los colombianos que terminaron saliendo de sus tierras y yendo a vivir en condiciones poco humanas a las ciudades por el fenómeno del desplazamiento. Y aún dentro de las ciudades, como también hay presencia de grupos guerrilleros, también hubo presencia de grupos paramilitares, de bandas criminales, hay desplazamientos internos dentro de las ciudades. Ese es uno de los grandes retos que debe enfrentar actualmente la sociedad colombiana, y es cómo brindarle mejores condiciones de vida a esos desplazados, y que ojalá muchos de ellos que lo deseen puedan retornar a las tierras de las que salieron por culpa de la violencia. En torno a este eje central que he venido relatando, que tiene que ver con la violencia, la formación de guerrillas, la formación de paramilitares, negociaciones fallidas, otras aparentemente exitosas, está la conflictividad social. Porque el conflicto armado no es el único que ha tenido que enfrentar dolorosamente la población colombiana.
Es uno de los países más desiguales del mundo y el segundo más desigual de toda América Latina. La tierra, como ya lo decía, está concentrada en pocas manos. También la propiedad industrial y bancaria está concentrada en muy pocas familias y la mayor parte de la población gana muy poco, enfrenta graves dificultades para acceder a las necesidades básicas, a la satisfacción de sus necesidades básicas. Hay poblaciones enteras que no tienen acueducto o un acueducto muy precario. La mayor parte de las escuelas públicas se encuentran en grandes desventajas en su infraestructura. En este momento hay un paro de maestros que llevan más de un mes porque el Estado no quiere garantizar los recursos necesarios para la educación pública. El acceso a la educación superior, aunque según las cifras oficiales ha crecido, no es real. Realmente la mayor parte de los jóvenes no puede acceder a la educación superior pública y si no tiene recursos para la educación privada, pues simplemente quedan por fuera de la educación terciaria. Ya habíamos hablado de la problemática de los campesinos, de la problemática de los desplazados, de la falta de empleo tan grande, de la falta de posibilidades que tienen los jóvenes una vez que salen de la escuela. Entonces todo esto unido a demandas emergentes que vienen de minorías indígenas, de minorías afrodescendientes, tanto en la costa atlántica como pacífica, de las diversidades sexuales, de los trabajadores a quienes se les vulnera sus derechos, etc., hace que Colombia permanentemente tenga paros grandes, fuertes, grandes movilizaciones sociales que en buena medida son invisibilizadas por los medios de comunicación poderosos y que si no es por los medios alternativos no nos enteramos bien de lo que allí está sucediendo. El actual gobierno, y no es muy diferente a lo que sucedió con los anteriores, cuando ya el problema es muy fuerte, manda comisiones negociadoras, se demoran un tiempo largo negociando, logran unos acuerdos, se firman, pero la mayor parte de lo acordado no se cumple y eso se convierte en germen de nuevas revueltas sociales posteriormente. En síntesis de todo lo que he venido diciendo, podría anotar los siguientes grandes ejes. La causa estructural para que en Colombia haya habido un conflicto armado tan largo, este de guerra de guerrillas de más de 53 años y el anterior de un poco más de 10 años del enfrentamiento de las guerrillas liberales contra el Estado y los grupos paramilitares conservadores, es decir, más de 60 años prácticamente continuos de conflicto armado, por un lado, y de la alta conflictividad social que ha acompañado en los últimos decenios a Colombia y que se ha vuelto muy fuerte en los últimos 4 o 5 años, tiene como causa estructural la profunda inequidad social y económica de la sociedad colombiana. La riqueza, tanto rural como urbana, financiera, industrial y demás, está, incluso los medios de comunicación, la riqueza está concentrada en pocas familias colombianas, en grupos extranjeros multinacionales muy poderosos y la mayor parte de la población no tiene condiciones de acceso digno al trabajo, a los ingresos y a condiciones de vida. El estado de bienestar, que logró algunos beneficios importantes para un sector grueso de la población, tuvo sus desarrollos hasta los años 80, pero ya en el gobierno de Barco, entre el 86 y el 90, siendo ministro de gobierno, como ya lo había dicho César Gaviria, se empieza un conjunto de reformas fuertes de carácter neoliberal que fueron desmontando el Estado benefactor, y ya con el gobierno de Gaviria en el 90 el neoliberalismo entra con todo su furor. Y entonces al desmontar muchos de los beneficios que el Estado daba a la población en términos de salud, en términos de pensionales, en términos de educación, de cultura, de deporte, etc. Y son los ciudadanos los que tienen que empezar a pagar de su bolsillo buena parte de todas estas condiciones que el Estado benefactor les podía dar.
entonces se recrudecen más las condiciones de inequidad y de pobreza de la población colombiana. Entonces es por ese motivo y por la intransigencia de las élites a negociar con los grupos guerrilleros, a negociar realmente con los sectores empobrecidos de la población, que la conflictividad alta se ha sostenido.